Iniciamos los 553 aniversario del matrimonio de Isabel y Fernando, cogiendo la estampa de Isabel, y no hace falta que os pongáis de pie. Rezamos la oración de Isabel pidiendo por la paz de Ucrania. Dios, Señor Padre nuestro, que nos ha manifestado tu providencia en la elección de tu sierva Isabel como instrumento de tu gloria, en la dignificación cristiana del hombre, en la exaltación de la fe y su extensión al nuevo mundo, te damos gracias por este don sobrenatural, de sus virtudes, de su ejemplo permanente, desde las cimas del gobierno de los pueblos, para la redención y la salvación de todos. Te rogamos te digne perpetuar su intercesión en el cielo para continuar su obra comenzada en la tierra y para obtener ahora las gracias especiales y favores que por su medio te pedimos. En unión con Cristo nuestro Señor y Mediador, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Guardamos recogimiento, silencio. Mis recuerdos especiales, antes de comenzar esta breve introducción en el 553 aniversario de la boda que cambió el mundo, de Isabel y de Fernando, a dos personas que me han precedido en este puesto, responsable del proceso de canonización de Isabel, que han sido, en primer lugar, don Vicente Rodríguez Valencia, con un trabajo de muchísimos años, investigando en verdades, fuera mitos, mentiras, lo que fue la vida de Isabel la Católica. Don Vicente Vara Sanz, que le sustituye al morir Vicente Valencia. Para todos ellos, en estos instantes, mi corazón y el de todos. El proceso que está servido, terminado, pendiente del momento de oportunidad eclesial, como dice nuestro postulador, Javier Carnerero, trinitario, y perteneciente a los servicios de la Secretaría ahora de los Estados Vaticanos. También quiero dar un recuerdo de corazón para todas aquellas personas que han formado parte de la comisión de Isabel la Católica y para todos aquellos que ya no viven también, que han trabajado de una manera intelectual, de corazón, con toda su inteligencia para llegar a los instantes en que estamos. A la comunidad de judíos de Madrid, que también nos honra con su presencia, son admiradores de Isabel la Católica y han venido expresamente para en estos instantes compartirlo con todos vosotros, a todos los que estáis aquí, también los sacerdotes que están presentes en esta sacristía de Real de San Miguel. Al fin llegó aquel 19 de octubre de 1469. La Casa de los Viveros llevaba varios días trajinando para dejarlo todo a punto. La boda real que cambiaría los mapas del mundo, y el cardenal Carrillo, nervioso pero seguro. Todo estaba en orden. Todo. Boda secreta en tiempos muy difíciles de España, más difíciles de los que tenemos ahora, y ya es decir. Don Pedro López de Alcalá, capellán mayor de San Yuste, de San Justo, de Medina del Campo, sería el encargado de presidir
el matrimonio católico y de coger las manos de ambos contrayentes, los padrinos, el abuelo del novio, el almirante don Enríquez y doña María de Acuña, esposa de Juan Vivero. Salón regio del palacio donde se conserva hoy el artesonado mudéjar, fiel testigo de aquellos instantes llenos, sin lugar a dudas, de providencia de Dios. Fernando tenía 17 años, Isabel 18, enamorados y temerosos de Dios. Digo enamorados y temerosos de Dios. En aquellos siglos, en aquellos tiempos, las bodas reales se hacían por una conveniencia para engrandecer ese estado, esa nación, y mejorar el estado de vida de todo ese país. Pero en el caso de Fernando e Isabel, como veremos, se casaron conociéndose y nació el amor dentro de ese matrimonio hasta la muerte. A veces nacía el amor o no nacía. En el caso de ello, nació el amor. El Papa tiene un legado en Castilla. Pensar que todo lo que estoy exponiendo están sacados de los libros llenos de verdades que han servido para la pronta canonización, beatificación de la sierva de Dios Isabel. El legado en Castilla para todas estas incidencias. Isabel pide al legado su consejo, se pone en él de acuerdo y en virtud de ello da su consentimiento para casarse con Fernando de Aragón. Esto es muy importante. ¿Por qué no lo hace el Papa Pablo II? Ahora lo veremos. Antonio de Veneris, obispo de León, nuncio del Papa, con cuyo acuerdo y consejo quiso la princesa que se concertase el matrimonio y dio a él su consentimiento por no tener la dispensación apostólica. Eran primos, normalmente tenían que pedir una dispensa. El Papa Pablo II delegó en Antonio de Veneris, que es el que se encargó de darle toda la legalidad a este matrimonio. Una dispensa apostólica puede darse o por la potestad indispensable, la bula pública de dispensa, que, como en este caso, puede venir más tarde. La princesa, pues, da su consentimiento a aceptar su matrimonio de acuerdo con el nuncio y con el consejo de él, y no se trata solamente del hecho extremo de elegir a Fernando entre los otros candidatos, y esto que digo a continuación es importantísimo, sino del hecho interno relativo a la conciencia de la princesa y a la dispensa del impedimento. Cuando muere Pablo II, entre que piden la dispensa a Antonio de Veneris y muere el Papa Pablo II, pasan simplemente 2 años. El Papa estaba ya enfermo, estaba muy presionado por el rey de Francia, que le interesaba también jugar su baza, y por el rey de Portugal también. Aquí hay un hecho providencial, sin lugar a duda, para los que estamos dentro de la comisión, así lo interpretamos, detrás de ella estaba Dios. Cuando muere Pablo II y las circunstancias cambian, era tanta la tensión que había que el papado emplea un don de Dios, la prudencia, la gran prudencia, que no interfería en nada, ni a la legalidad de la boda,
ni del matrimonio, ni en ningún concepto. El nuevo pontífice es Sixto IV. Podrá expedir la bula pública y enviarla a los príncipes. Esto lo hace nada más llegar Sixto IV y tomar posesión del papado. Fernando e Isabel, por medio de un nuevo legado, al látere don Rodrigo de Borja, futuro Alejandro VI, segundo papa, mejor dicho, tercer papa español, y el que le otorga el título, cuando llega al papado, de la saga de los Borgia, el título de Reyes Católicos. Nada más que reciben la bula y empieza a caminar el matrimonio, España estaba a falta de grandes reformas y de la toma de Granada. Esto es lo primero que llevaban ellos en el corazón, las reformas y la toma de Granada, y dejar encaminado el tercer concepto, que es una odisea impresionante, una empresa en su reinado, que es América. El descubrimiento de América el 12 de octubre de 1492. El 2 de enero de ese mismo año se conquista Granada. Entrega las llaves el rey Boabdil de una forma simbólica, pactada con los reyes Isabel y Fernando, y en ese mismo año se descubre América. También hay que decir que la guerra de Granada, comparar con lo que está ocurriendo ahora, fue una guerra de 10 años, con el campamento de la Santa Fe de Dios, y no hubo destrucción. Fue una guerra de desgaste, sin destrucción, y se pactó de forma simbólica la entrega de las llaves. Isabel está manteniendo pública y privadamente una actitud de cordura, de paz, de conciliación, de unión con su hermano el rey, a poder de acontecimiento. No ha variado en un momento aquella primera actitud de 1468. Isabel es declarada legítima heredera de Enrique IV en Guisando y que nunca fue anulado por ningún papa. Y esto es algo muy importante para todos los mitos que meten y leyendas e invenciones. Los reyes católicos supone una nueva ilusión de unidad, valores cristianos, reformas en el sentido más amplio del término, aboliendo todas las corrupciones políticas de la nobleza, creando las escuelas palatinas para formar una nueva clase política que dio un resultado impresionante. Ellos se dieron cuenta lo mal formada que estaba la nobleza, la clase política, y se dieron cuenta que los tiempos requería una buena formación. No se podía tener gente que vivían de las intrigas y que vivían a veces de cosas peores. Reformando el clero en los grandes desvíos que tenían, ahí tuvieron un gran aliado, el cardenal Cisneros. Un nuevo renacer con la gramática de Nebrija, donde la lengua castellana, donde une todo, va a unir todo un gran imperio, el imperio de España y de las Américas, queda unido por una misma lengua, por una misma, fijaros, una misma lengua, unas mismas leyes políticas, leyes también de las Indias, que se compaginaba, y una protección, como veremos, especialmente para aquella nueva raza que se descubre en ese inmenso continente. Una corte itinerante en sobriedad y en verdades políticas. Repito, en sobriedad y en verdades políticas. Para terminar, os diría que si algo engrandece la santidad de esta reina, son aquellas palabras dictadas en su codicilo.
Ella escribió el testamento 3 meses antes de fallecer en las casas reales de Medina del Campo. 3 días antes del 26 de noviembre de 1504, cuando muere Isabel, dicta el codicilo, un anexo a ese testamento. Y aquí hay palabras impresionantemente grandiosas y llenas de una caridad impresionante. Que la principal intención, dice la reina en su codicilo, de la reina católica en cuanto al descubrimiento de las islas tierra firme de las Indias occidentales, fue la evangelización y la conversión de sus naturales a la fe católica. Después de la misión del apóstol San Pablo, no ha existido ninguna misionera tan grande como Isabel la Católica. Ninguna, por mucho que miremos. Y la cantidad de santos que dio y está dando esta evangelización. Y que así lo sigan haciendo los reyes que vengan detrás de mí, sus sucesores, y que los moradores de aquellas nuevas tierras no reciban agravio, sino que sean bien y justamente tratados. Que no reciban agravios. La voz de los papas durante 5 siglos, basándose en este manuscrito dictado por ella, apenas quedándole pocas horas para subir a la gloria de Dios, y esto es muy importante que lo tengamos presente en su proceso de canonización, no reciban agravio sobre la evangelización de América. Ella pide perdón, la propia reina, por todos aquellos que pudieron agravar al indio. La vida camina entre la luz, la gracia y el pecado que tenemos todo humano. La gracia siempre puede al pecado. Ella pide perdón por esas flaquezas humanas que todos tenemos, cualquier santo ha tenido, salvo la Virgen, cualquier santo, humano. Y ella pide que no se agravie al indio, que se respete. Y fijaros, y termino, Alejandro VI cumple lo que la reina dice de los agravios hacia el indio, sin desmerecer en absoluto esa gran proeza y esa gracia de esa evangelización y descubrimiento. Y le sigue el Papa Adriano VI, y le sigue el Papa Paulo III, San Pío V también lo dice, cumple el mandato que dice Isabel en ese codicilo, Urbano VIII también lo hace, Pío IX, Pío IX, yo tengo un antepasado que me llegan sus apellidos, Francesco Gacino, que fue general de Pío IX en la guerra que tuvo el Papa contra los carbonarios. También pide Pío IX que se respete y perdón por el agravio que pudieran producir a los indios. León XIII, San Pío X, Pío XI, Pío XII, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el Papa Francisco hace muy poco tiempo que lo ha hecho también. Y termino. Decía Pío XII, el hecho colosal de que un siglo después del descubrimiento de América era virtualmente todo ese continente católico, apostólico, romano. Isabel, la gran evangelizadora y la gran mujer que hizo valer ese Dios que llevaba dentro.